Compendio de Tecnología del Hormigón. Capítulo 1. Generalidades. 1.1. Antecedentes históricos. El hormigón, en su concepto más general de masa constituida por materiales pétreos ligados con productos aglomerantes, fue utilizado por el hombre desde los albores de la civilización en la construcción de diversas obras, muchas de las cuales causan admiración aún en nuestros días, por su magnitud, belleza, resistencia y extraordinaria durabilidad. El desarrollo histórico de su tecnología no es aún suficientemente conocido, debido a que los avances tecnológicos logrados en las diversas épocas por las distintas civilizaciones se han perdido al desaparecer o decaer estas. Sin embargo, con los actuales antecedentes disponibles podemos distinguir tres etapas en el desarrollo tecnológico del hormigón. Una primera etapa abarca principalmente el periodo comprendido entre 7000 años antes de Cristo hasta las cercanías del siglo I antes de Cristo, y se caracteriza por la utilización de aglomerantes en la unión de bloques constituidos tanto por materiales naturales, roca, como elaborados, ladrillos cerámicos. El primer aglomerante conocido fue aparentemente la arcilla, ligante utilizado especialmente en las construcciones babilónicas y asirias. Posteriormente se utilizó también el yeso, principalmente en las construcciones egipcias. Finalmente, los griegos emplearon extensamente aglomerantes en base a cales grasas simples, material que aparentemente fue ya conocido por civilizaciones más antiguas. La segunda etapa, más conocida actualmente, corresponde al importante desarrollo tecnológico logrado por los romanos desde el siglo I a.C., que les permitió obtener propiamente un hormigón semejante al que conocemos hoy, que, además de constituir un producto que ligaba bloques, podía utilizarse mezclando puzolana con cal, materiales pétreos y cascotes de ladrillo, para moldear en sitio partes de estructuras y estructuras completas. Con este producto se generó una revolución tecnológica en la construcción, que permitió mejorar la calidad de las fundaciones, simplificar los procedimientos constructivos y construir elementos de grandes dimensiones y de gran belleza, resistencia y durabilidad. Un ejemplo de obra de hormigón moldeado en sitio lo constituye el domo del Panteón romano, construido en el siglo I después de Cristo, de 43.4 metros de diámetro, levemente superior al de la Basílica de San Pedro, que se mantiene en excelente estado de conservación después de casi 20 siglos de existencia. Algunos aspectos de este importante desarrollo del hormigón han llegado a nuestros días, entre otros antecedentes por el libro de Architecture, escrito por el ingeniero y arquitecto romano Vitruvio en el siglo I a.C., en el cual describió la tecnología utilizada en esa época. Las actuales denominaciones cemento y puzolana derivan del término opus coementium, con el que los romanos designaban al hormigón, y del nombre de un puerto cercano a Roma, Puzzoli, en cuya vecindad se extraía el mencionado material volcánico, que mezclado con cal constituía un cemento natural. Es significativo lo que decía Vitruvio en relación con la puzolana. También hay una clase de polvo que, por causas naturales, produce resultados asombrosos. Se la encuentra en la vecindad de Batae y Putuoli, Puzzoli, y en los pueblos alrededor del monte Vesubio. Esta sustancia, cuando es mezclada con cal y cascotes o piedras, no solamente provee resistencia a construcciones de todo tipo, sino que cuando se construyen pilares en el mar, endurece bajo el agua, de tal manera que ni las olas ni las fuerzas del agua pueden disolver. Esos pilares, aún existentes, tienen más de 2000 años de antigüedad. La tecnología lograda por los romanos se perdió al decaer la vitalidad del imperio y ser invadido por otros pueblos. Fue solo en el siglo XIX cuando se inicia la tercera y actual etapa, con el redescubrimiento del hormigón a través de la obtención en Francia e Inglaterra del cemento como ligante hidráulico, complementado a comienzos del presente siglo con la utilización en Italia de los cementos puzolánicos.
La tecnología del hormigón en esta etapa adquirió de inmediato un extraordinario ritmo de perfeccionamiento debido al esfuerzo sistemático de investigación aplicada desde el siglo pasado. Posteriormente al descubrimiento de Smeaton en 1756 sobre el uso de buenos morteros para reconstruir el faro de Eddystone, el cemento fue desarrollado a partir de las investigaciones del francés Vicat en 1818 y del escocés Aspdin, quien lo patentó en 1824 con el nombre de cemento Portland, por la denominación romana del hormigón y por la similitud del producto obtenido con las rocas de la isla de ese nombre. Entre las investigaciones posteriores de mayor importancia pueden citarse, entre otras, las desarrolladas por Johnson en 1884 en relación con el proceso de clinkerización que permitió la producción industrial del cemento, de Preaudeau en relación con la determinación de la compacidad de las arenas, Alexandre sobre los procedimientos para la determinación del agua de mojado de las arenas y la influencia de la temperatura sobre el fraguado de la pasta de cemento, Ferret también sobre la determinación de la compacidad y el agua de mojado de las arenas y una de las propiedades básicas del hormigón, la influencia de la razón agua-cemento sobre la resistencia de los morteros. Abrams, quien investigó sobre la medición de la trabajabilidad de los hormigones, desarrollando el cono que lleva su nombre para este objeto. Ideó la noción de módulo de finura de los áridos, destinado a sintetizar su granulometría en una sola cifra, y que también llegó paralelamente con Ferret a la relación entre resistencia y razón agua-cemento. Diversos investigadores italianos en relación con la influencia de la puzzolana en las características del cemento. Ellas han sido enriquecidas por un sinnúmero de investigaciones, entre las que es importante destacar las relacionadas con el uso de otros materiales, fierro, fibras, etc., y con diversos aditivos que han permitido adaptar sus características a las necesidades de los distintos tipos de obras. Estas aplicaciones han permitido perfeccionar la tecnología de, entre otros, los siguientes tipos de hormigones. Hormigón armado. La primera aplicación del hormigón armado se registra en 1850, año en que Lambot construyó una pequeña marca de hormigón reforzado con barras de acero. Posteriormente, en 1867, Coignec y Monnier presentaron en la Exposición de París diversos elementos como vigas, bóvedas, tubos, depósitos para líquidos, etc. Weiss publicó en 1887 el primer texto sobre hormigón armado, en el cual se esbozan por primera vez los conceptos para el diseño de este material, a partir del cual se inicia su uso intensivo en diferentes tipos de estructuras. Diversos investigadores contribuyeron a aumentar el conocimiento, pudiendo citarse a Hyatt, Branson, Melan, Bauschinger, Koenen y otros muchos. Actualmente se profundizan los estudios relativos a la fisuración y rotura del hormigón, los que permiten precisar el diseño de los elementos de hormigón armado. Hormigones en grandes masas. La construcción de las grandes presas americanas en la década del 30 hace necesario profundizar los conocimientos relativos a los problemas térmicos en el hormigón colocado en grandes masas. Por este motivo, principalmente en Estados Unidos, el Bureau of Reclamation, se efectúan profundos estudios para determinar la influencia de los distintos factores que condicionan estos procesos y los procedimientos para controlar sus efectos, especialmente en la fisuración del hormigón. En la actualidad, se han refinado en gran forma los sistemas de análisis mediante la utilización en computador del método de elementos finitos. Hormigones pre- y post-tensados. Su empleo fue impulsado principalmente para la construcción de puentes de grandes luces. La primera idea al respecto se atribuye a Freycinet, quien además construyó grandes obras de ingeniería aplicándolo. El empleo del hormigón pre- y post-tensado ha hecho a su vez necesario el conocimiento del comportamiento elastoplástico del hormigón,
aspecto que aún se está profundizando, en particular en lo que concierne a su predicción. Hormigones para obras hidráulicas. El tamaño cada vez mayor de las obras de conducción y de evaluación de grandes caudales hace necesario profundizar el conocimiento de los efectos sobre el hormigón de los flujos con escurrimiento de alta velocidad y consecuentemente de los procesos de erosión y cavitación. Ellos derivan en el desarrollo de los hormigones con alta resistencia superficial, de las especificaciones de terminación de superficies y actualmente han derivado hacia la protección de los efectos de la cavitación mediante la incorporación de aire en el agua en escurrimiento. Pavimentos. La pavimentación de grandes obras de vialidad, en especial en las autopistas de alta velocidad de circulación, ha impulsado el conocimiento del empleo de los hormigones de muy baja fluidez y alta calidad de terminación superficial, y de los equipos de construcción asociados a su uso. Por otra parte, la importancia de los efectos ambientales sobre elementos de pequeño espesor como son los pavimentos, especialmente de los siglos de hielo y deshielo, condujeron al conocimiento de los aditivos incorporadores de aire. Hormigones especiales. Adicionalmente se han investigado numerosos tipos de hormigones especiales con propiedades distintas de las de los hormigones convencionales, como ser los hormigones livianos, proyectados, pesados, expansivos, preempacados, etc., destinado cada uno a usos específicos o a resolver o facilitar la construcción de obras de ingeniería para vivienda, obras subterráneas, centrales nucleares, etc. De esta manera, en la actualidad se posee un buen nivel de conocimiento de muchas de las características y propiedades del hormigón, que está posibilitando la construcción de todo tipo de obras necesarias al desarrollo eficiente de la construcción en el mundo. Por otra parte, el creciente impulso de la investigación en esta materia permite prever un continuo perfeccionamiento de su tecnología para adaptarse a las necesidades del futuro. En lo concerniente a la evolución del empleo del hormigón en nuestro país, no hay antecedentes históricos muy completos. La primera aplicación registrada del uso del cemento en nuestro país corresponde a la infraestructura del puente ferroviario sobre el río Maipo en 1856, en la cual se incorporó cemento importado. Por su parte, el empleo del hormigón armado se inicia en 1906 con la construcción no terminada por un accidente durante su ejecución de una estructura en albañilería armada denominada Casa Prat, y continúa con otras tales como el puente Quillota sobre el estero Viña, la Maestranza San Bernardo, el Club Hípico de Santiago y los puentes del ferrocarril de Púa y Traiguén, la mayoría ejecutados por la compañía holandesa de cemento armado, instalada en 1906 en nuestro país, así como numerosos edificios mixtos en estructura metálica revestida con hormigón. Posteriormente, los datos existentes se relacionan preferentemente con su uso como revestimiento de estructuras metálicas y en elementos de hormigón armado. Otro hito importante lo constituye la apertura en Chile a mediados de 1906 de la fábrica de cemento Melón, la primera de Sudamérica. El reemplazo del cemento importado por nacional permite que el empleo del hormigón se extienda y se diversifique, construyéndose posteriormente numerosas obras, principalmente de vialidad, puentes, centrales hidroeléctricas, instalaciones industriales, etc., pudiendo decirse que, a la fecha, constituye el principal material de construcción en nuestro país. Una gran contribución en la difusión del uso del hormigón en las obras, principalmente las obras de edificación, pavimentación y urbanización en las ciudades de mayor importancia de nuestro país, lo constituye sin duda el creciente empleo del hormigón premezclado, inducido principalmente por las garantías de calidad, costo y simplificación constructiva que ofrece. 1.2 Características generales del hormigón. El hormigón
es un material constituido principalmente por áridos y pasta de cemento. Eventualmente contiene también una pequeña proporción de aire y aditivos utilizados para modificar algunas de sus propiedades. El árido utilizado es un material granular compuesto de partículas de origen pétreo de diferente tamaño, duras y estables, cuyo objeto básico es constituir un esqueleto inerte para el hormigón. Generalmente se integra mediante 2 o más fracciones, cada una de las cuales contiene una gama diferente de tamaño de partículas. La pasta de cemento está formada por mezcla de cemento hidráulico y agua y constituye el aglomerante activo del hormigón. Todos estos materiales se mezclan homogéneamente en cantidades adecuadas para constituir una masa plástica y trabajable, a la cual se le pueden conferir propiedades apropiadas para ser moldeada en la forma que se desee. En esta etapa, el hormigón puede ser fácilmente transportado y depositado en el elemento del cual pasará a formar parte constituyente, recibiendo a continuación un tratamiento adecuado de consolidación o compactación que le confiere su máxima densidad. En el intertanto, el cemento y el agua se han combinado, generando un proceso físico-químico en cuya etapa inicial se produce la hidratación de los componentes del cemento, del cual resulta primero su fraguado y posteriormente su endurecimiento gradual, que, en condiciones adecuadas de humedad y temperatura, prosigue indefinidamente en el tiempo con un incremento creciente de la capacidad resistente del hormigón. Esta capacidad resistente es una propiedad importante para el diseño y la construcción de obras de ingeniería y puede ser aproximadamente prevista en función de las características y proporciones de los materiales constituyentes. Las condiciones reseñadas permiten establecer las razones del uso tan difundido que el hormigón ha alcanzado como material de construcción y que pueden resumirse en las siguientes: posibilidad de producción utilizando materiales de amplia difusión en cualquier país del mundo, facilidad para conferirle cualquier forma debido a su plasticidad, posibilidad de prever y adaptar sus características a cualquier tipo de obra, posibilidad de construcción utilizando recursos simples y complejos según la naturaleza de la obra, buena durabilidad y resistencia a la corrosión, a condiciones ambientales desfavorables y al fuego. Estas características han hecho del hormigón un material de construcción ampliamente utilizado en la construcción de obras de ingeniería de muy diversa naturaleza, pudiendo señalarse que actualmente el consumo mundial de cemento supera los 1.100 millones de toneladas. Sin embargo, su empleo requiere de un profundo conocimiento de las propiedades del hormigón, lo cual constituye el objetivo básico del presente texto. Capítulo 2. Materiales para el hormigón. 2.1. Cemento. 2.11. Generalidades. El cemento se presenta en forma de un polvo finísimo de color gris que, mezclado con agua, forma una pasta que endurece tanto bajo el agua como al aire. Por la primera de estas características y por necesitar agua para su fraguado, se le define como un aglomerante hidráulico. Es obtenido mediante un proceso de fabricación que utiliza principalmente 2 materias primas: una caliza con un alto contenido de cal en forma de óxidos de calcio y un componente rico en sílice, constituido normalmente por arcilla o eventualmente por una escoria de alto horno. Estos componentes son mezclados en proporciones adecuadas y sometidos a un proceso de fusión incipiente en un horno rotatorio, del cual se obtiene un material granular denominado clinker, constituido por 4 compuestos básicos: silicato tricálcico, designado como C3S, silicato bicálcico, designado como C2S, aluminato tricálcico, designado como C3A, ferroaluminato tricálcico, designado como C4AF. Estos se presentan en forma de 4 fases mineralizadas en conjunto con una fase vítrea, integrado por los 2 últimos. Estas fases constituyen un 95% del peso total del clinker,
siendo el 5 restante componentes menores, principalmente óxidos de sodio, potasio, titanio, residuos insolubles y otros. El clínker es sometido a molienda mediante molinos de bolas hasta convertirlo en el polvo finísimo ya mencionado, adicionándose en esta etapa una proporción de yeso de alrededor de un 5% de su peso, destinado a regular el proceso de fraguado de la pasta de cemento, la que de otra manera endurecería en forma casi instantánea. El cemento así obtenido se denomina cemento Portland. Durante la molienda se pueden adicionar otros productos naturales o artificiales, constituyendo así los cementos Portland con adiciones o especiales, los que, junto con mantener propiedades típicas del Portland puro, fraguado y resistencia, poseen además otras cualidades especialmente relacionadas con la durabilidad, resistencia química y otras. Entre las adiciones más conocidas y utilizadas están las puzolanas, las cenizas volantes y las escorias básicas granuladas de alto horno. Estas adiciones presentan una reactividad química potencial que se activa durante la hidratación del clínker a temperatura ambiente. Así, las puzolanas y cenizas volantes reaccionan con la cal hidratada liberada durante la hidratación de los componentes activos del clínker. En cambio, en el caso de las escorias, este efecto se produce porque la cal hidratada liberada desencadena la reacción de los componentes de la escoria, similares a los existentes en el clínker. 2.1.2 Fraguado y endurecimiento de la pasta de cemento. El cemento, al ser mezclado con agua, forma una pasta que tiene la propiedad de rigidizarse progresivamente hasta constituir un sólido de creciente dureza y resistencia. Estas características son causadas por un proceso físico-químico derivado de la reacción química del agua con las fases mineralizadas del clínker y que en su primera etapa incluye la solución en agua de los compuestos anhidros del cemento, formando compuestos hidratados. Los compuestos del cemento se hidratan a distinta velocidad, iniciándose con el C3A y continuando posteriormente con C4AF, C3S y C2S en ese mismo orden. A partir de este momento el proceso no es cabalmente conocido, existiendo teorías que suponen la precipitación de los compuestos hidratados con la formación de cristales entreverados entre sí, que desarrollan fuerzas de adherencia, las que producen el endurecimiento de la pasta. Teoría cristaloidal de Le Chatelier, o alternativamente por el endurecimiento superficial de un gel formado a partir de dichos compuestos hidratados. Teoría coloidal de Michaelis, estimándose actualmente que el proceso presenta características mixtas. El endurecimiento de la pasta de cemento muestra particularidades que son de interés para el desarrollo de obras de ingeniería. La reacción química producida es exotérmica, con desprendimiento de calor, especialmente en los primeros días. Durante su desarrollo se producen variaciones de volumen, de dilatación si el ambiente tiene un alto contenido de humedad o de contracción si este es bajo. El proceso producido es dependiente de las características del cemento, principalmente de su composición y de su finura, las cuales condicionan en especial la velocidad de su generación. 2.1.3 Clasificación de los cementos fabricados en Chile. La norma NSH 148 clasifica los cementos nacionales según su composición y resistencia en la forma que se indica en las siguientes tablas. Tabla 2.1 Clasificación de los cementos según su composición. Denominación: Portland, clínker 100%, puzolana no aplica, escoria no aplica. Portland puzolánico, Portland siderúrgico, clínker mayor o igual a 70%. Puzolana, en el caso del Portland puzolánico, tiene menos del 30% y no tiene escoria. El Portland siderúrgico no tiene puzolana y tiene menos
de 30%. El puzolánico tiene 50-70% de clínker, 30-50% de puzolana y nada de escoria. El siderúrgico tiene 25-70% de clínker, no presenta puzolana y tiene 30-75% de escoria. 2.2. Características especificadas para los cementos nacionales. Grado, corriente, tiempo de fraguado inicial 60 minutos, final 12 horas. A los 7 días tiene 180 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. A los 28 días tiene 250 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En cuanto a compresión, en cuanto a flexión, a los 7 días tiene 35 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado y 45 kilogramos de fuerza a los 28 días en cuanto a flexión. El caso del cemento de alta resistencia, su tiempo de fraguado es de 45 minutos inicial y 10 horas de fraguado final. En cuanto a la compresión, a los 7 días soporta aquí 250 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. A los 28 días, 350 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En cuanto a la flexión, a los 7 días, 45 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y a los 28 días, 55 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En casos eventuales puede ser necesario determinar directamente las características del cemento que se va a emplear en obra. Para este objeto debe recurrirse a efectuar ensayos normalizados. En la tabla 2.3 que se inserta a continuación se indican las características de mayor importancia en los ensayos respectivos con la correspondiente norma chilena o extranjera en caso de no existir la primera. Tabla 2.3. Características de los cementos y ensayos normalizados. Característica: densidad real. Lo rige la norma NSH 154. Característica: tiempo de fraguado. Lo rige la norma NSH 152. También se ve la consistencia normal en la NSH 151. La finura, sistema Blaine, la NSH 159, sistema Wagner, NSH 149, tamizado, NSH 150, resistencia, NSH 158, calor, hidratación, la ASTM-C 186, la expansión autoclave, NSH 157. 2.2. Áridos. 2.2.1. Generalidades. Por razones económicas y de estabilidad físico-química, es conveniente que la pasta de cemento sea sustentada por un esqueleto inerte. Este papel es desempeñado por un árido, el que constituye normalmente alrededor de 65 a un 75% del volumen total del hormigón y el cual está integrado por partículas granulares de material pétreo de tamaño variable. Estas partículas se originan por fragmentación de las rocas de la corteza terrestre, ya sea en forma natural o artificial. Generalmente el árido se constituye mediante el aporte de varias fracciones distintas, contenido cada una distintos tamaños de partículas. 2.2.2. Condiciones de los áridos. Para su integración en el hormigón, los áridos deben cumplir ciertas condiciones, las cuales pueden resumirse en 3 grupos principales. A. Condición de docilidad. La condición de docilidad puede definirse como el conjunto de características necesarias para que los áridos, al ser incorporados al hormigón, le confieran una docilidad adecuada para su uso en obra en estado fresco. Puede subdividirse en A1. Condición de granulometría. A2. Condición de contenido de grano fino. A3. Condición de forma de los granos. A4. Condición de porosidad de los áridos.
Su cumplimiento debe ser analizado previamente al empleo de los áridos para confeccionar hormigones en la forma que se resume en los párrafos que siguen. A1. Condición de granulometría. Tal como se indicó, los áridos se utilizan separados en fracciones de cada una de las cuales contiene una gama distinta de tamaño de partículas. La distribución de los porcentajes en peso para cada tamaño de partícula se denomina granulometría del árido. Dado que no es posible determinar en forma práctica su porcentaje de participación para cada tamaño, esta se determina haciendo pasar una muestra representativa del árido por una serie de tamices ordenados de abertura decreciente. Los pesos retenidos en cada tamiz se expresan como porcentajes del peso total de la muestra y finalmente la granulometría del árido se acostumbra a expresarla en porcentajes acumulados que pasan por las mallas de la serie utilizada. Los tamices para áridos están normalizados en NSH 165 y se denominan por su abertura en milímetros. Sin embargo, los más usados en la práctica corresponden a la serie normalizada por ASTM E11, debido a que estos se encuentran disponibles en el mercado. En la tabla 2.4 puede observarse la correspondencia entre las dos series de tamices mencionadas. Por su parte, la granulometría de los áridos está normalizada por NSH 163, cuyos requisitos se resumen en las tablas 2.5 y en la figura 2.1 anexas. De acuerdo a la definición de la mencionada norma, se designa como arena al árido que pasa por al menos un 95% por el tamiz de abertura nominal de 5 milímetros y grava al árido que es retenido en un 95% por dicha malla. La granulometría de un árido puede ser englobada en números índices que la representan en forma resumida. De ellos, el más utilizado es el módulo de finura, que se determina sumando los porcentajes retenidos acumulados correspondientes a la malla de 3 pulgadas, 1,5 pulgada, 3/4 de pulgada, 3/8, número 4, número 8, número 16, número 30, número 50 y número 100 de la serie ASTM. Condición de contenido de granos finos. A2. El hormigón necesita de un cierto contenido de grano muy fino, de un tamaño inferior a 0,080 milímetros, para que tenga una adecuada trabajabilidad. Parcialmente este aporte es efectuado por el cemento, el que está normalmente constituido en su casi totalidad por partículas menores de ese tamaño. Pero, especialmente en hormigones con bajas dosis de cemento, se requiere que también los áridos aporten parte de esas partículas. Sin embargo, un contenido excesivo de ellas puede ser desfavorable, pues obligan a un mayor empleo de agua, interfieren en el proceso de cristalización de la pasta de cemento y dañan la adherencia entre árido y pasta. Aun cuando, por las razones expuestas, el contenido de granos finos debería analizarse globalmente, se acostumbra a limitar el aporte proveniente de los áridos. Si la determinación del contenido de granos muy finos se efectúa en la forma señalada por la NSH 1223, los valores aceptables para este objeto deben ser establecidos en NSH 163 y pueden resumirse como se indica en la tabla siguiente. Tabla 2.6, contenido de finos según NSH 163. Hormigón normal. Grava normal 0,5%, chancada 1%, arena normal 5%, arena chancada 7%, hormigón con decaste, grava 1%, grava chancada 1,5%, arena normal 3%, arena chancada 5%. A3. Condición de forma de los granos. Una forma regular de los granos de un árido favorece la trabajabilidad del hormigón. Para medir esta condición existen numerosos índices, algunos de los cuales son los siguientes. Número de angularidad es igual al porcentaje de huecos.
menos 33. Coeficiente de forma, largo más ancho, menos 6 por espesor, volumen real de partículas. Coeficiente volumétrico, volumen de esferas circunscritas. La NSH 163 establece para este último coeficiente los valores aceptables que se señalan en la tabla 2.7. El ensayo se efectúa según NSH 1511. Tabla 2.7. Coeficiente volumétrico según NSH 163. Árido tamaño máximo mayor a 25 milímetros. Hormigón simple mayor a 0,15. Hormigón armado mayor a 0,20. Árido tamaño máximo menor 25 milímetros. Hormigón simple mayor a 0,12. Hormigón armado mayor a 0,15. Condición de porosidad. A4. La porosidad de un árido está relacionada con la absorción de agua. Una alta porosidad es una característica desfavorable, pues está normalmente asociada a alterabilidad por parte de los agentes atmosféricos. Además, introduce un factor de variabilidad en el hormigón al dificultar el control de la dosis de agua, debido a que la cantidad de agua absorbida por el árido resulta dependiente de las condiciones de empleo del hormigón en obra, en particular de los tiempos de espera que se producen desde la elaboración hasta la puesta en obra del hormigón. El procedimiento para determinar la porosidad de los áridos está definida por NSH 1239 y por NSH 1117 para la arena y la grava respectivamente. Por su parte, NSH 163 establece los siguientes límites máximos: arena 3%, grava 2%. Debe señalarse que este último valor es aceptable cuando se utiliza una sola grava con granulometría integral a partir de 5 milímetros, pero puede resultar excesivo si se aplica individualmente a cada una de las fracciones de una grava separada en varias fracciones. B. Condición de resistencia propia. El árido debe ser capaz de resistir los efectos ambientales y las tensiones internas que le producen las solicitaciones aplicadas sobre el elemento del cual forma parte. Esta última condición es más importante si se considera que, debido a su forma irregular, pueden producirse concentraciones de dichas tensiones internas en torno al árido. La resistencia de un árido no resulta fácil de medir en forma directa, por lo que se recurre a ensayos indirectos tales como el ensayo de abrasión, cuya ejecución por el método de desgaste de la máquina de Los Ángeles está definida por la NSH 1369. Los valores definidos como aceptables para el primero son los siguientes: abrasión máxima 40% para hormigones sometidos a desgaste, 50% para hormigones normales. Un ensayo alternativo del anterior es del de trituración, el cual consiste en someter el árido a presión en una cámara confinada y ver cómo varía su granulometría con respecto a lo que tenía originalmente. Este ensayo no ha sido normalizado en nuestro país. Las normas regulan también la cantidad de partículas blandas desmenuzables por presión de los dedos que puede contener un árido. La determinación respectiva está regulada por NSH 1327 y los valores máximos admisibles por NSH 163 de acuerdo a la siguiente pauta: grava 5% y arena 3%. Los áridos nacionales en general presentan buenas características de resistencia propia, pues en su mayoría provienen de rocas ígneas de alta dureza, principalmente rocas graníticas. Sin embargo, este aspecto no puede ser descuidado cuando, como sucede con frecuencia en la zona norte de nuestro país, los áridos se obtienen de rocas que han experimentado un cierto grado de alteración. C. Condición de estabilidad físico-química. Un árido debe ser capaz de resistir las acciones físico-químicas generadas por las condiciones ambientales en las que debe subsistir y de las internas derivadas de su incorporación en el hormigón, en la forma que se describe a continuación. C1. Estabilidad química. Para la estabilidad química de un árido deben
considerarse básicamente los dos aspectos que se señalan en los párrafos que siguen. C1.1. Inalterabilidad ante los compuestos producidos durante el proceso de fraguado de la pasta de cemento. Los áridos pueden contener componentes combinables con los compuestos producidos durante el fraguado de la pasta de cemento. De estos componentes son potencialmente más peligrosos aquellos que en su constitución contienen sílice amorfa, tales como el ópalo, la calcedonia y los vidrios volcánicos, los sulfatos y sulfuros de calcio y fierro, las calizas dolomíticas y las arcillas expansivas, las cuales al reaccionar forman compuestos expansivos que pueden llegar a desintegrar el hormigón. De este tipo de reacciones, la más estudiada ha sido la denominada reacción álcali-árido, que se produce en los áridos con contenido de sílice amorfa, la cual reacciona con los álcalis desprendidos durante el fraguado de la pasta, produciendo un gel expansivo. El procedimiento para estudiar este tipo de reacción ha sido regulado por las normas ASTM, las que consideran 3 etapas básicas que se efectúan en forma sucesiva si se obtienen resultados desfavorables en cada una de ellas. Análisis petrográfico, según ASTM C295, destinado a detectar la presencia de compuestos reactivos. El ensayo es desfavorable si se detectan compuestos potencialmente reactivos. Análisis químicos de reactividad, según ASTM C285, la cual indica cómo verificar la presencia de sílice disuelta y la reactividad alcalina del árido. El árido es potencialmente reactivo si RC mayor a 70 y SC mayor a RC, o si RC menor a 70 y SD mayor a 35-05 RC. Medición de la expansión producida en problemas prismáticos de mortero preparadas con el árido en análisis y un cemento de alto contenido de álcalis efectuado según ASTM C227. Se considera que el árido es expansivo si las probetas experimentan un alargamiento superior a 0,05% a 3 meses o 0,10 a 6 meses. En nuestro país no se han informado situaciones ciertas de existencia de daños en obras causadas por reacción álcali-árido. Sin embargo, dada la existencia de partículas de origen volcánico en muchos de ellos, en particular en los obtenidos en el curso alto de los ríos, es conveniente, cuando se desea utilizar áridos no conocidos, verificar la potencial existencia de compuestos nocivos. C1.2. No incorporación de productos nocivos. El árido no debe incorporar en el hormigón productos que puedan alterar el proceso de fraguado y endurecimiento de la pasta de cemento. Entre los que pueden producir efectos más perniciosos se encuentran la materia orgánica, contenida principalmente en la arena, y las sales solubles en aguas adheridas a los áridos. La materia orgánica, y en particular el ácido tánico contenida en ella, produce un efecto retardador del fraguado que puede afectar la resistencia, especialmente a edades tempranas del hormigón. Por este motivo es conveniente detectar su existencia, para lo cual se recurre a un ensayo colorimétrico, cuya ejecución está definida en NSH 166 y que consiste en sumergir una muestra de arena durante 24 horas en una solución de hidróxido de sodio y observar la coloración que toma la solución, siendo aceptable solo si ella mantiene su transparencia o toma una débil coloración amarilla, de acuerdo a patrones de comparación que existen para este objeto. Por su parte, las sales solubles más perniciosas para el hormigón están constituidas por los sulfatos y sulfuros, cuyo contenido expresado en forma de ion SO4 no debe superar los valores establecidos en NSH 163
y que son las siguientes: sulfatos, iones CO4, 0,60 kg por metro cúbico; sulfuros, iones CO4, 1,80 kg por metro cúbico. Para computar las cantidades anteriores debe sumarse el aporte total de todos los componentes del hormigón, incluidos los aditivos. Adicionalmente, NSH 163 introduce limitaciones en el contenido de cloruros en los hormigones armados y pretensados o de carbón y lignito. Los primeros por inducir o favorecer los procesos de corrosión de las armaduras y los segundos por causar manchas superficiales que afectan la apariencia del hormigón. Los valores establecidos como máximos admisibles por NSH 163, incluidos los aportados por el cemento, agua y aditivos para estos compuestos, son los siguientes: cloruros como ion Cl, hormigón armado 1,20 kg por metro de hormigón, hormigón pretensado 0,25 kg por metro cúbico de hormigón, carbón lignito, hormigón a la vista 0,5%, otros hormigones 1%. En nuestro país, la presencia de sales solubles debe necesariamente considerarse en los áridos empleados en el norte grande y la de materias orgánicas en los de la zona sur y eventualmente en los de la zona central. C2. Estabilidad física. El árido debe ser capaz de soportar las condiciones ambientales a las que está sometido el hormigón. De estas condiciones, las más nocivas son los ciclos alternados de temperatura o humedad, y dentro de ellas, sin duda, los ciclos alternados de temperatura bajo y sobre cero, hielo y deshielo. El efecto de estos ciclos de hielo y deshielo está muy relacionado con la porosidad del árido, pues se manifiesta a través del importante aumento de volumen que experimenta el agua al congelarse, la cual, al estar absorbida por el árido, induce en este tensiones de tracción que pueden significar su destrucción progresiva al repetirse en forma cíclica. La calidad-resistencia de un árido a este efecto puede medirse a través del ensayo de desintegración mediante sulfato de sodio definido por NSH 1328, que consiste en someter a una muestra de granulometría normalizada a ciclos alternados de inmersión en una solución de sulfato de sodio y de secado posterior a 110 grados Celsius. El árido se considera apto si después de 5 de estos ciclos experimenta una pérdida de peso total no superior a 10% para la grava y 12% para la arena. Debe señalarse que este ensayo es exigente y, en consecuencia, un árido que no cumpla los límites señalados no necesariamente rechazable, en particular si los resultados indican valores cercanos a los admisibles, caso en el cual se acepta que se efectúen ensayos en hormigón sometidos a ciclos de hielo y deshielo. 2.3. Agua. 2.3.1. Generalidades. El agua desempeña dos roles en su calidad de componente del hormigón. Participa en el proceso de hidratación del cemento, el cual no puede tener lugar sin su presencia, y otorga la trabajabilidad necesaria al hormigón, siendo determinante para definir su fluidez. Es, en consecuencia, un componente fundamental del hormigón, ya que su presencia condiciona tanto el desarrollo de las propiedades en su estado fresco como la etapa de su endurecimiento. 2.3.2. Condiciones del agua. Para su incorporación en el hormigón, el agua debe presentar ciertas características de calidad, las cuales aparecen definidas en NSH 1498 y pueden resumirse en la forma que sigue. El uso del agua potable está permitido sin necesidad de verificar su calidad. El agua de mar solo puede utilizarse en la preparación de hormigones de resistencia especificada inferior a H15, 150 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. El agua con contenido de azúcares en forma de sacarosa o glucosa no puede ser empleada para la preparación de hormigones. Las aguas de origen desconocido deben ser sometidas a análisis químico,
debiendo atenderse su composición a los límites señalados en la tabla 2.8 siguiente. Tabla 2.8, requisitos químicos del agua. pH 6 a 9.2. Sólidos en suspensión menores o iguales a 2000 miligramos por litro. Sólidos disueltos menores o iguales a 15.000 miligramos por litro. Si los sólidos disueltos son mayores a 5.000 miligramos por litro, los cloruros deben ser menores a 1.200 para hormigón armado y menores a 250 gramos por cl por metro cuadrado para hormigón pretensado. Los sulfatos deben ser menores a 60 gramos SO4 por metro cuadrado y las materias orgánicas deben ser menores o iguales a 5 miligramos por litro. Las condiciones señaladas están dirigidas a limitar la presencia de componentes que puedan ser dañinos al hormigón a través de alguno de los siguientes procesos: entrar en reacción con los compuestos del cemento, alterando el proceso de fraguado y endurecimiento de la pasta de cemento, como sucede con las materias orgánicas y los azúcares; producir compuestos expansivos que dañen físicamente el hormigón, como es el caso de los sulfatos; inducir o acelerar procesos de tipo corrosivo en las armaduras de los hormigones armados o pretensados, como sucede con los cloruros; afectar las propiedades físicas del hormigón, como es el caso de los sólidos en suspensión. Debe señalarse que existen normas como las ASTM que aceptan que en caso de incumplimiento de las condiciones de calidad, el agua puede ser sometida a un ensayo comparativo de resistencias a 7 días en morteros preparados con el agua en estudio y con agua destilada. Si el resultado obtenido en el primero es igual o superior a un 95% del segundo, el agua se considera apropiada para su empleo en hormigones. La presencia de compuestos nocivos en las aguas es susceptible de presentarse en nuestro país en condiciones similares a las señaladas para los áridos, es decir, en la zona norte es posible la existencia de sales disueltas y en la zona sur y central la de materias orgánicas.